Exactamente, Andurín, y ese es el tema que vamos a abordar hoy con nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Cuando hablamos de pie diabético, casi siempre el paciente con diabetes puede pensar en complicaciones que incluyen la amputación de una de sus extremidades, de uno de sus pies. Pero realmente estamos acá para poder educar a nuestra población en prevenir este tipo de complicaciones, en darle ese ABC de recomendaciones que usted ya nos la va a ampliar en esta mañana. Bienvenido. Gracias, Jocelyn, ¿verdad?, por la entrevista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, llevando temas de interés a la población. Cuando hablamos de prediabético, hablamos de una complicación meramente de la diabetes. La verdad de las cosas que muchos de los pacientes diabéticos no quisieran estar en la condición de una alteración o una afectación meramente del pie. Una de las primeras causas o uno de los primeros temores que tiene el paciente diabético es quedar ciego. Y lo segundo es que se le ampute una extremidad. Entonces, el 70% de los pacientes diabéticos pueden llegar a tener una amputación de origen de la diabetes. El otro 25% puede ser por causa no traumática, otro porcentaje por accidente de tránsito, y como podemos notar, las estadísticas son bastante altas. ¿Por qué el tema importante del pie diabético? Porque la mayoría de los pacientes diabéticos que presentan una amputación vienen a complicarse aún más, presentan depresión, presentan alteraciones meramente de la glucosa. Este paciente ya no se siente cómodo, ya no se siente bien, siente que es una carga y por ende este paciente puede aumentar la mortalidad. Doctor, ¿en quiénes es más frecuente por lo general este tipo de complicaciones, además de lo que usted ya mencionaba? Quizás se piensa que en aquel paciente que lleva más tiempo de ser diabético, en aquel paciente que además de ser diabético tiene síndrome metabólico o es adulto mayor. En realidad, ¿cuáles son los riesgos más notorios para que nos lleven a estas complicaciones? Fíjate que puede darse en las dos partes, en los dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Pero ¿qué es lo importante? Es en el paciente metabólicamente que está notablemente que el azúcar no le baja, es aquel que está descompensado. Entonces se da más frecuente en pacientes diabéticos descompensados. ¿Qué significa descompensado? Que sus niveles de glucosa ande altos, que la presión arterial no le baje, que ande los triglicéridos y el colesterol alterado, que tenga una enfermedad vascular periférica, que tenga un problema de insuficiencia cardíaca. En este tipo de pacientes fácilmente se le puede presentar una alteración del pie. Obviamente tiene que haber un factor de riesgo que puede ocasionar la lesión. Por ejemplo, el paciente que tenga zapatos, que ande zapatos muy apretados, el paciente que camina y no siente absolutamente nada, el paciente que evoluciona a una neuropatía diabética, el paciente que tiene una anemia, el paciente que tiene una enfermedad renal. Entonces, estos tipos de pacientes normalmente pueden generar pie diabético. Entonces, la complicación va a depender de que si el paciente está controlado o no está controlado. Vamos a ubicar en pantalla una de las imágenes que usted nos compartió, donde básicamente se describe lo que es el pie diabético y algunas situaciones que se presentan para aquellos pacientes que tienen este tipo de complicaciones. Entonces vamos a ver en pantalla una de estas imágenes donde se habla, por ejemplo, de la neuropatía, se evidencia enfermedad vascular periférica, entre otras cosas. Exactamente, ahí como podemos notar lo que es la parte de la formación de la úlcera. Si tú ves ahí, hay muchos pacientes que tienen este tipo de características de sus pies. Podemos notar de que la parte donde el paciente presiona más, donde termina el dedo gordito, por decirlo así, ahí se forma un callo y ese callo muchos pacientes no se lo tratan porque no sienten dolor, no sienten molestia y de pronto el huesito que está por arriba rompe la piel y ya se forma una úlcera. Este tipo de úlcera es un poquito complicado de atender, puesto que ya una úlcera más de 15, 20 días existe la posibilidad de que ya haya una afectación del hueso. Vamos a ver la siguiente imagen. Si podemos ver ahí lo que es lo que estábamos hablando del pie diabético, cuáles son las causas que te pueden generar. Y en el círculo verde podemos notar que es uno de los principales, la hiperglicemia, el paciente que maneja sus niveles de glucosa altísimos constantemente. No es porque se te subió el azúcar hoy y ya mañana tenés el pie diabético, sino que es el azúcar constante. Podemos encontrar las infecciones como tal, como consecuencia de alguna úlcera, la neuropatía periférica, lo que es la alteración vascular, ¿verdad? Todas esas en conjunto te puede dar un problema de
Con lo que nos acaba de explicar, doctor, realmente minimizar algunas situaciones que pueden ver los pacientes en sus piecitos les puede llevar a severas complicaciones. Exactamente. Fíjate que un paciente que de pronto tiene un uñero, se lo quita y se le formó un poquito de sangre, no le puso mente, entró una bacteria ahí y la enfermedad avanzó. Cuando ya llega a la atención, podemos notar que ya el dedito ya no está con heridas, sino que ya se pone isquémico, es decir, se pone más oscuro y ese paciente probablemente requiera amputación. ¿Se pierde la sensibilidad, doctor? ¿Cuáles son esos indicadores que nos deben hacer correr? O sea, ya dejamos pasar las primeras etapas, los indicadores de emergencia para correr al médico. Lo principal es cuando el paciente es diabético y lleva años de padecerlo y ya está presentando entumecimiento, adormecimiento de los pies, es porque ya hay una complicación en ese momento. Y si hay una lesión X en cualquier parte del pie, ya sea en el talón, en la región plantar, en los nudillos, entonces ese paciente debe asistir a la consulta. Pero cuando ya el paciente ya tiene totalmente entumido, es cuando ya buscan atención y te dicen, doctor, yo no siento los pies, necesito tomar algo, y realmente ya eso ya no se revierte, ya es una complicación que se dañó los nervios. Por ende, el paciente necesita más autocuido. No precisamente tiene que llegar al médico semanalmente, puede llegar al médico una vez a la semana, una vez al mes, perdón, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Mas, sin embargo, el autocuido del paciente es muy importante. ¿Qué tiene que hacer? Verificar los pies en la mañana para ver cómo están. Revisarse todos Revisárselos, los días. verificar los zapatos, si no Ajá. tienen algo introducido ahí, verificar en la noche cuando llegue, revisárselo totalmente y darse cuenta si están o no están limpios, ¿verdad? Importante también lo que es la parte de la descamación, o sea, que hay pacientes que dicen, doctor, tengo reseca la piel, Sí. tengo un mal olor, entonces ese tipo de características te puede conllevar a un pie de riesgo, pie diabético. Tenemos algunos comentarios. Recuerden que puede participar del programa a través de sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua y como Noticiero Acción 10. En la página de Canal 10 Nicaragua, donde dice una amiga, mi esposo es diabético, ¿qué tipo de calzado debería usar? Una pregunta muy importante, doctor. Exactamente, ya hay calzados más suaves, calzados que no les apriete, hay algunos pacientes que ocupan una talla más, pacientes que ya no utilizan zapatos de cuero, sino un poco más de cuerina, que sean más prácticamente Más flojitos y confortables, más más confortables, más con algodón. Existen lugares donde realmente el paciente puede hacer sus zapatitos para que le ayude y eso evite lo que es una complicación como es el pie diabético. Ok, tenemos más comentarios por acá. Muy buenos días. En el caso de mi mamá, ella tiene 58 años y 10 años de ser diabética. Normalmente siempre cuida sus pies, pero a veces siente como que están muy pesados desde las piernas hasta los pies, sensación de hormigueo y le arden. ¿Esto es normal o será alguna complicación de la diabetes ya? Es una complicación, eso se llama claudicación, que puede ser intermitente, puede ser prolongada. El paciente puede tener una enfermedad arterial periférica, que normalmente puede ser porque el nivel de colesterol y triglicéridos de seguro lo andaba alto en ese momento y se va complicando meramente en las arterias. Entonces la circulación no llega bien hasta el pie y por ende el paciente siente este tipo de sintomatología. Ok, vamos a leer más comentarios que nos hacen en nuestras páginas en Facebook, Canal 10 Nicaragua y Noticiero Acción 10. ¿Cuál es el tratamiento, nos dicen, para el paciente que tiene pie diabético? Otra persona nos dice, hola, mi esposo lleva 3 años en diálisis y le retiraron las pastillas de la presión. Está presentando presión alta, 170/69. Le di nifedipina de 20 mg y pregunta si hizo lo correcto y qué debe hacer, qué más debe hacer. Fíjate que en el manejo del pie diabético es controversial. Hay médicos que lo pueden tratar de una forma, médicos que lo pueden tratar de otra, pero lo principal que todos los médicos coincidimos es en la aplicación del antibiótico si hay un proceso infeccioso como tal, en la aplicación de fármacos si hay un problema circulatorio y en el control metabólico, en el control de la hipertensión, en el control de los lípidos y en el control de todos los componentes que se ven alterados en un paciente con pie diabético. Más sin embargo, si hay una afectación en un dedo proximal y que realmente ya está en un proceso de osteomielitis, entonces probablemente el paciente sea sometido a una amputación quirúrgica en ese momento para evitar de que esa infección avance hacia la lesión pueda de la poner en rodilla. riesgo su vida. Exactamente. En el caso de la amiga que consulta lo de la hipertensión de su esposo, lleva 3 años, dice, en diálisis, y le dio un fármaco. Eso que es se hizo importante bien, ¿no? porque el riñón es el órgano que
nivela la presión arterial, que la regula, pues hay mecanismos ahí que se ven afectados producto de lo que es la parte de la diálisis o producto de la parte de la insuficiencia renal crónica. Entonces se les retiran esos fármacos porque el paciente no lo amerita porque el riñón está dañado, pero más sin embargo la nifedipina es un buen fármaco que ayuda un poco a controlar lo que es la parte de la Pero sí debería hipertensión. como de llevarlo al médico y que le haga un control, ¿verdad? Exactamente, o inclusive si tiene aparatos, ¿no? Chequearlo el control 3 veces al día y consultar al médico que tenga de cabecera en ese momento. Okay. Doctor, una pregunta, a mí no me han detectado diabetes, pero de un tiempo para acá no puedo dormir sin calcetines, ya que los pies me arden como si estuviera haciendo mucho frío. ¿Qué me recomienda? ¿Qué será? Lo ideal sería hacerse sus exámenes de azúcar, ¿verdad? Si tiene antecedentes familiares, si tiene un poco de obesidad, verificar si no tiene trastorno del control del azúcar y también trastorno de lo que es los lípidos, que es el colesterol y triglicéridos, y verificar si no hay afectación de la columna, porque muchas de las mujeres o varones que trabajan de pie y que trabajan mucho tiempo sentados pueden tener desviación de la columna y eso te puede generar algo que se llama nervio ciático, que es una afectación que sale meramente de la columna y por ende te puede dar este tipo de sintomatología. Hablemos a detalle entonces, doctor, de cuando ya estamos ante una situación así. Usted daba rasgos generales el tratamiento, pero la idea no es llegar a esta complicación, sino evitarla. ¿Cuáles serían sus recomendaciones ya para ir cerrando? Para nuestra audiencia que nos sintoniza, hay varios mensajes donde nos dicen, me urge contactar al doctor, entonces evidentemente sí es una complicación bastante frecuente en algunos grupos etarios, sobre todo que padecen los pacientes de diabetes. Exactamente, yo sí me ha tocado vivir tantas experiencias con muchos pacientes, tanto jóvenes como adultos, como ancianos. Realmente decirle al paciente te va a ir bien o decirle al paciente ya no hay nada que hacer, hay que amputar, porque existe una escala donde nosotros verificamos, que es la escala Wi-Fi, donde verificamos meramente si el paciente le puede ir bien o no, que tiene que ver la infección, la circulación y si hay datos de afectación en los huesos. Entonces normalmente al paciente le podemos dar buenas noticias, a como no le podemos dar buenas noticias. Pero como tú dices, ¿qué es lo importante? Es tratar de no llegar ahí, tratar de que el paciente cuando tenga una lesión X en cualquier parte del pie, visitar al médico, porque muchos de los pacientes que han llegado a la consulta te llegan, yo ya me puse tal antibiótico, ya pasé 7 días, 8 días, y cuando quieren llegar a la consulta no se dan cuenta que tienen algo que no lo ve el paciente, que es la afectación de lo que es la parte de la circulación. Cuando la circulación no llega a un dedo, probablemente ese dedo se vuelva más oscuro y termine lesionado. Y por ende, como decíamos anteriormente, puede ser una amputación hasta arriba de la rodilla. Ahora, es importante tomar en cuenta de que los pacientes se tienen que revisar sus pies, si tienen resequedad de las pieles, utilizar crema, controlarse sus niveles de glucosa, porque eso es muy importante. La glucosa es en ayuno y la glucosa después de las comidas, que es donde muchos de los pacientes fallan. Se dice, doctor, yo tengo la glucosa en 100 todas las mañanas, 120, pero en las tardes o después de las comidas andan arriba de 200 y 300. Y es ahí donde el paciente viene y se complica. Por lo tanto, debe asistir a las consultas y determinar el médico cómo debe tratarlo en su momento para evitar que se dé esta complicación de los pies. Gracias, doctor. Preguntan dónde lo pueden encontrar, dónde contactarle para que puedan atender este tipo de situaciones de salud y no llegar a la amputación, que eso realmente es lamentable, es muy temido por los pacientes con diabetes, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya el doctor notaba algunas recomendaciones para evitar llegar a este problema de salud donde ya nos vemos mutilados lamentablemente. Así es, atiendo de la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba, en la Colonia del Periodista, o del parque de la misma Colonia Periodista, media cuadra al lago, una abajo, en horario extendido de las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, incluyendo los sábados. Teléfonos pueden aparecer en pantalla y tengo el 892-27508, el 892-27508 y el teléfono que aparece en pantalla. Gracias nuevamente, doctor, por habernos acompañado y traernos estas muy buenas recomendaciones para nuestra audiencia. Seguimos con más luego de esos breves mensajes de interés. Ya regresamos.